Bienvenidos al videotutorial número 5 correspondiente al tema de escalas. Vamos a definir una escala como la relación que existe entre un objeto real y un dibujo que lo está representando. Es decir, que el dibujo a escala representará el número de veces que un objeto ha sido agrandado o reducido para poderlo mostrar en el plano. A ese número de veces le vamos a llamar factor de escala. Las escalas nos sirven para mostrar o representar objetos respetando sus proporciones. Las escalas las podemos dividir o clasificar en tres grupos: la escala natural, la escala de aumento y la escala de reducción. La mejor manera de comprender estos conceptos es realizando un dibujo a diferentes escalas. Tengo un borrador que voy a dibujar en los tres tipos de escala. Entonces, en este caso, voy a hacer un dibujo que tiene largo, ancho y profundidad. Voy a trazar mis tres ejes, a tomar la distancia correspondiente. En este caso, esta sería la longitud, esta sería el ancho y este sería el alto. De tal manera que si trazamos líneas paralelas, voy a obtener tenemos entonces la representación de un dibujo de este elemento y vamos a decir que este dibujo está hecho o realizado a una escala natural, y la escala natural la vamos a nombrar como 1, 2 puntos, 1, y se lee escala 1 a 1. Ahora voy a dibujar el mismo elemento a una escala 1 a 2, o sea, a la mitad. Quiere decir entonces que voy a tomar las mitades de este elemento y voy a trazarlas tal y como lo hice en el caso anterior. Entonces, si en este caso tomamos o tenía una distancia aproximada de 55, la mitad corresponde a 27. 10, 20, 27. Y por ahí voy a trazar una línea. El ancho, por su parte, tiene una longitud aproximada de 22, entonces la mitad correspondería a 11. Y la altura corresponderá, aproximadamente tiene 12, o sea que la altura será de 6. Y por ahí voy a trazar o definir las líneas. Entonces tenemos un dibujo a escala 1 a 2. En mi dibujo anterior, entonces será igual el tamaño del dibujo al tamaño del objeto. Por eso se llama escala 1 a 1. Y para el tercer caso de nuestra escala de aumento o de ampliación, de igual manera trazaré los dos primeros ejes y sobre ellos voy a tomar distancias dobles de la escala 1 a 1. Es decir, no voy a utilizar medidas, voy a utilizar ahora el compás para mostrar que también es una herramienta muy precisa
Entonces esta sería mi longitud y el doble de esa longitud la voy a pasar a este lado. Entonces una distancia, dos distancias. Por este lado, entonces voy a tomar el ancho que me corresponde a esta distancia y la voy a pasar acá dos veces. Una vez, dos veces. Ese sería el nuevo ancho. Es decir, que a partir de ahí voy a tomar una línea hacia arriba. El alto. Mi tercera dimensión, que es el alto, entonces con mi compás voy a tomar esta distancia de altura y la voy a pasar bien sea aquí o bien sea acá. Entonces esta es una primera y esta es la segunda. Es decir, en cada uno de los ejes lo he ampliado dos veces. Por tanto, entonces ya tengo mi primera línea. Trazo mi línea vertical y a partir de ahí tengo mi segunda línea y paralela a ella la número 3. No la retiño. Tenemos entonces nuestro tercer dibujo, que está dibujado a una escala de aumento, que en este caso es dos veces. Por lo tanto, escribiremos escala 2 a 1. Recordemos entonces la connotación. Se escribe escala 2.1 y se lee 2 a 1. Y lo que se interpreta es que el dibujo que estamos viendo es dos veces más grande que el objeto que estamos representando. En el dibujo de la escala 1 a 1, el objeto es igual de grande al dibujo. Y en la escala 1 a 2, que sería el doble, el dibujo es dos veces más pequeño que el objeto real. Vamos entonces a definir el factor de escala. Factor de escala es igual a una relación que será el valor real de las dimensiones del objeto dividido entre el valor real de las dimensiones del plano en el que vamos a trabajar o dibujo. Para entender mejor esto del factor de escala, tomemos el siguiente ejemplo. Pretendemos dibujar nuestra habitación. Supongamos que esta es la habitación donde dormimos y queremos dibujarla en un formato A4. Lo primero que tenemos que hacer es tomar las dimensiones. Vamos a suponer que esto tenga 5 metros y esto tenga 4 metros. Entonces la relación que vamos a tomar es la siguiente: factor de escala es igual al valor total del objeto dividido entre el valor total del formato. Nuestro formato A4 tiene 297 por 210 milímetros. Entonces lo que vamos a hacer es dividir el valor mayor, que en este caso sería 5 metros, dividido entre el lado más largo del plano, que serían 297 milímetros. Estos son metros, estos son milímetros. Si pretendemos hacer esta operación, pues por matemáticas sabemos que no lo podemos hacer de esa manera. Tenemos que convertir a un solo sistema de unidades. En este caso, los 5 metros equivaldrían a 5000 milímetros. Y ese resultado me da 16.8. Si estos son milímetros y estos son milímetros, entonces el valor final es un valor adimensional. Quiere decir entonces que el factor de escala que voy a utilizar para dibujar la habitación en un formato A4, el factor de escala aproximado en este caso me dio 16. Significa que debo reducir
aproximadamente 16 veces esta habitación para que me quepa en mi formato A4. De esa manera entendemos el concepto de factor de escala. Las escalas de aumento normalizadas para dibujo son las siguientes: escala 1 a 2, escala 1 a 5, escala 1 a 10, 1 a 20, 1 a 25, 1 a 40, 1 a 50, 1 a 75, 1 a 100, 1 a 125, 1 a 200, 250, 1 a 400, 1 a 500, 1 a 750, 1 a 1000 y así sucesivamente. Fíjense que lo único que vamos ampliando es un valor decimal de 10 o de 100 en cada una, hasta llegar a un valor casi que infinito dependiendo de la necesidad. De lo anterior podemos deducir que el factor de escala que nos dio en el cálculo anterior de 16, pues no lo encontramos acá. Quiere decir entonces que yo debo ajustarme por defecto a la escala siguiente en mi lista de escalas normalizadas. Es decir, que la escala 1 a 10 o la escala 1 a 20, como es por defecto, entonces la escala 1 a 20 sería la escala apropiada para trabajar el plano correspondiente a lo que quiero representar de la habitación en el formato A4. De otro lado, las escalas de ampliación son mucho menores y corresponderían a escala 50 a 1, 40 a 1, 20 a 1, 25 a 1, 10 a 1, 5 a 1, 2 a 1, o en ocasiones especiales se recurre a escalas especiales por